Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Ok, hermanos, entonces vamos a escudriñar la palabra. Hoy nos toca el tema 26, que se llama de perseguidor a perseguido, ¿sí? Y para eso lo voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de los Hechos que hemos estado estudiando, del capítulo 9, ¿sí? Del versículo 1 al 20. No lo vamos a leer, pero vamos a narrar el trayecto del 1 al 20 que vamos a estar estudiando, ¿no? Y el relato de esta porción bíblica es la conversión, diríamos que más extraordinaria desde hace 2000 años, y obviamente nos estamos refiriendo a la conversión de Saulo de Tarso, posteriormente conocido por nosotros como Pablo, el apóstol Pablo. Así el Señor lo intersectó, ¿sí? Para el año 35 de nuestra era, hermanos, el movimiento cristiano parecía más bien como una secta del judaísmo, ¿sí? 30 años después se convirtió en una religión mundial, ¿sí? ¿Por qué? Porque había crecido ya demasiada la iglesia. Su establecimiento como una religión mundial puede ser atribuido precisamente a esa conversión del apóstol Pablo, ¿no? Que Dios le llevó a otros lugares, a otros continentes para que se expandiera el evangelio de Jesucristo. Yo creo que sin lugar a dudas que Dios ha ido cambiando el mundo y lo ha ido cambiando de un hombre a la vez, ¿sí? Cada uno que habla la palabra la comunica a otros. Así Dios va a ir cambiando a la gente, va a ir cambiando los corazones de la gente, ¿sí? La conversión de Pablo, entonces, produjo cambios monumentales en la historia del cristianismo, hermanos, que todavía 2000 años se sigue sintiendo de manera extraordinaria, y que no hemos visto otro como el apóstol Pablo, que ha expandido la palabra del Señor, ¿no? Lo mismo podemos decir de la conversión de San Agustín, que así se le conoce, en el siglo V, ¿sí? Agustín o San Agustín, que es considerado como el teólogo más influyente de toda la historia de la iglesia, porque todos los grandes teólogos ortodoxos han sido grandemente impactados o influenciados por Agustín, ¿no? San Agustín. Lo mismo podríamos decir de Martín Lutero hace 500 años, que Dios impactó su vida, cambió su vida radicalmente, ¿no? Y entonces él expandió otro tipo de entendimiento de la palabra del Señor hace 500 años. Y al día de hoy seguimos hablando de Martín Lutero, de Juan Calvino y de tantos que en la Reforma hicieron cambios, ¿no? Para la iglesia cristiana, ¿sí? Pablo pasó de perseguir a los cristianos a ser ahora perseguido por el Señor. Agustín pasó de ser un hombre promiscuo a ser un teólogo de la palabra. Martín Lutero pasó de un hombre atormentado por su pecado constantemente a ser libertado por la gracia de Dios. Como Dios hizo esas grandes proezas en estos hombres, sin lugar a dudas, hoy por hoy Dios seguirá haciendo y las va a seguir haciendo, porque Dios es fiel, porque Dios siempre ha permanecido fiel a nuestras vidas, ¿no? Y hombres pueden cambiar, aunque nosotros los veamos hombres que no daríamos nada por ellos, por así decirlo, ¿no? Que diríamos, no, es imposible que cambien. Creo que no, porque mira su manera de ser, su manera de pensar. Bueno, Dios puede cambiar. En este caso, sin lugar a dudas, podemos ver en particular ahora a Saulo de Tarso, cómo Dios lo intersecta y cómo Dios después lo hace apóstol de Jesucristo. La figura más usada por Dios desde hace 20 siglos es en la iglesia cristiana o en la era cristiana, quizás sea el apóstol Pablo, ¿sí? Quizás nosotros no tuvimos la mayor parte de entendimiento anteriormente sobre lo que él hacía,
Pero ahora de aquí en adelante vamos a ver en Hechos lo que él empieza a hacer para Jesucristo, ¿no? Entonces vemos que también si Dios no hubiera obrado en la vida de Pablo, no tuviéramos a lo mejor la mayor parte del Nuevo Testamento que él escribió. Él escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. ¿Cuántas cartas son o cuántos libros son del Nuevo Testamento? 27. Imagínense, 27 y 13 él escribió, 13 de las cartas, 13 de los libros que están allí puestos, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy es tomar los 3 nombres protagonistas de la historia como lo hemos venido haciendo anteriormente. En este caso, vamos a hablar sobre ellos y ver cómo Dios los usa uno al otro. Y no hay duda de que aquí hay 3 hombres o 3 personas o 3 personajes importantes. Por ejemplo, el primero, si usted acostumbra a escribir, hágalo. El primero que vamos a hablar es de Saulo. El segundo del que vamos a hablar es de Jesucristo, que es el principal, ¿sí? Y el tercero del que vamos a hablar es de Ananías. Así es que comencemos en el versículo 1 del capítulo 9 del libro de los Hechos, ¿sí? Vaya al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice, Saulo, respirando, fíjense cómo es, ¿no? Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, ¿sí? A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ahí subrayé este camino, ¿no?, le trajese presos a Jerusalén. La primera vez que nosotros escuchamos de este personaje Saulo, ¿no?, o de este en realidad joven, porque en ese tiempo era joven, fue en relación al martirio de Esteban. ¿Se acuerdan del capítulo 7? Se nos narra cómo Esteban fue muerto a pedradas, y se nos dice que aquellos que fueron testigos del martirio de Esteban, vino un hombre que se llamaba Saulo, y que la gente puso sus lienzos de sus ropas a sus pies de Saulo, y él consintía. Entonces vemos ahí el liderazgo que Saulo tenía, ¿no? Ya estaba llevando a cabo un liderazgo dentro del judaísmo, dentro de la sinagoga, dentro del Sanedrín. Él ya tenía cierta autoridad porque él autorizó la muerte de Esteban, ¿sí? Pero posteriormente vemos en el capítulo 8, habla que Saulo estuvo en completo acuerdo con lo que acababa de ocurrir, 8:1, que él estaba de acuerdo a eso. Ahora, al abrir el capítulo 9, se nos dice que Saulo continuaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, que en ese momento eran conocidos no eran conocidos como cristianos, sino como los del camino eran conocidos. Por eso les dije, subrayen esa, porque así se les conocía a los discípulos del Señor, los del camino, ¿no? Y ese es un nombre que se repite, los del camino se repite en el libro de los Hechos, aún todavía más, porque todavía no se les conocía como cristianos. La primera vez que fueron llamados cristianos fue en la iglesia de Antioquía, y eso aparece unos capítulos más adelante. Saulo, regresando a él, amenazaba a los cristianos, pero no solamente los amenazaba a los cristianos, dice que respiraba muerte, porque una cosa es que tú amenaces y otra cosa es que ya respires muerte contra ellos. En otras palabras, Saulo procuraba apresar a los hombres, llevándolos a Jerusalén para que fuesen juzgados, e incluso con el mismo acto, de otra manera, él empieza a testificar posteriormente ante el rey Agripa que él procuraba su muerte de estos discípulos del Señor, o discípulos del camino, que así se les llamaban, ¿no? Él posteriormente empieza a narrar su conversión,
Y entonces él está delante del rey Agripa y le empieza a decir, ¿sabes qué? Yo era todo eso. Yo respiraba muerte contra ellos. Ese era Saulo, hermanos, el hombre que estaba detrás de la historia. Este hombre se había enfurecido tanto contra el movimiento cristiano que él de manera personal, él lo hacía de manera personal, había buscado permiso para la persecución, de ir más allá de Jerusalén, de ir a Damasco. Y de Jerusalén a Damasco eran como 200 kilómetros más o menos de distancia. Imagínense, 200 kilómetros, ir y buscar a cristianos en del camino, ¿no? Y traerlos a Jerusalén, enjuiciarlos por lo que estaban haciendo ellos. De hecho, estaba, diríamos, fuera de la jurisdicción del Sanedrín, Damasco, pero aún así logró conseguir los permisos para apresar a los del camino, a los cristianos, Saulo de Tarso. En realidad lo que quería hacer Saulo era erradicar el cristianismo, no solamente en Jerusalén, sino en todos sus alrededores. Era lo que procuraba Saulo de Tarso, que posteriormente es llamado Pablo, ¿no? De manera que él fue ante el Sanedrín y consiguió esa aprobación. No sé cómo lo hizo, a lo mejor sobornando, a lo mejor implementando o ampliando la jurisdicción o ampliando las políticas, pero ahora emprende el camino hacia Damasco y ahí es donde empieza a perseguir a hombres, empieza a perseguir a mujeres. Lo increíble de la historia redentora, hermanos, es que aún me sigue llamando a mí la atención, es que Dios siempre ha permitido que los hijos de Dios sean continuamente perseguidos desde el principio y cruelmente eliminados, como lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, algunos fueron decapitados, otros fueron crucificados, otros fueron quemados en la hoguera, otros cortados en dos, aserrados, como parece ser el caso del profeta Isaías, ¿no? El libro de los Hechos de Hebreos lo cuenta, aunque no lo identifica, pero la tradición judía aparece afirmar esto, ¿no? Otros fueron echados a las fieras, ¿no? Por ser devorados con motivo de una diversión de los que estaban observando allí, ¿no? Esta gente que ha muerto de esa manera no han sido hombres crueles, no han sido hombres asesinados o asesinos, no han sido, no, homicidas. Ellos han sido hijos de Dios. Y da la impresión que si los mejores de Dios pasarán por estos peores momentos, en este caso comenzando por Cristo, ¿ven? Porque dicen que era el justo, ¿no? El centurión dijo, ahora creo verdaderamente que este es un hombre justo, ¿no? Entonces, pero en la crucifixión usted puede ver, Cristo está de nuestro lado, como aquellos que le hemos de seguir, deberíamos ser triunfantes, por así decirlo, pero lo que nos resulta luego a veces es que muchas veces somos derrotados, aunque así se ve en este planeta, aunque así se ve aquí abajo. Aquellos que hemos sometido la voluntad de nuestro Dios, frecuentemente terminamos como perdedores de este lado. No sé si se ha dado cuenta. Cuando tú tratas de hacer bien las cosas, y por hacer bien las cosas te va mal ahora. Y antes no. ¿Te acuerdas? Como decía un dicho, ¿no? Dice, el que no tranza, no avanza. Y ahora decimos, no, ya no transo, ya no voy a transar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Te estancas. Ahora pareciera que todo nos va mal, porque cuando hemos nosotros sometido a la voluntad de nuestro Dios, como que luce que terminamos como perdedores, hermanos. Y hay algo que nos ayuda a entender mejor eso. ¿Qué es eso, no? Nosotros, hermanos, estamos habitando en un territorio enemigo. No es nuestra patria esto, ¿no? No es nuestro suelo esto, es el territorio, es un territorio del enemigo. Tiene un príncipe del aire que se llama Satanás, que sabe cómo instigar al hombre para hacer guerra contra aquellos que son los hijos de Dios. O sea, tú la llevas en paz,
tú la llevas en paz. Pero Satanás instiga a otros para que te provoquen y que te echen pleito, que por qué esto, aquello. Y tú, Señor, ¿qué pasa? Bueno, es eso. Con frecuencia aquellos que han perseguido a los cristianos, a los hijos de Dios, han estado muchas veces convencidos de que sirven al mismo Dios. Pero fíjense, hermanos, bien curioso, porque no solamente te persigue el incrédulo, y lo entenderías perfectamente del incrédulo, de que te ataca, de que porque no conoce a Dios, porque no conoce de la gracia de Dios, porque no conoce del amor de Dios y te ataca y tú dices, bueno, está bien, Señor, yo sé, pero ¿qué tal cuando te persigue, cuando te ataca un cristiano? Vamos más allá, cuando te ataca un pastor, peor tantito, ¿sí? Y ellos pensando que están convencidos de que sirven a Dios de esa manera. El Sanedrín, los fariseos, los escribas, cuando llevaron a Jesús al juicio y lo crucificaron, lo hicieron convencidos de que estaban sirviendo no a un dios pagano, por ejemplo a Moloch, ¿no? El dios de aquella época que era muy recurrente, ese dios, no era el dios de los cananeos. Ellos estaban creyendo, tanto los fariseos, escribas y todo el Sanedrín estaban creyendo que estaban sirviendo a Dios, pero estaban crucificando al Hijo de Dios. Y eso lo podemos nosotros entender cuando pasó con la iglesia romana, ¿no? Cuando formó la Inquisición y torturó a tanta gente, eliminó a tantos individuos durante la Reforma, porque ellos estaban convencidos que estaban eliminando a gente que eran hijos de Dios, sirviendo a Dios. Y eso no fue tan diferente al apóstol Pablo. No ha sido diferente en estos días, en estos casos, por así decirlo. Saulo era un hombre tremendamente religioso. Saulo era fariseo, o sea, era religioso totalmente. Servía a Dios, pero servía persiguiendo a los hijos de Dios. Qué paradoja, ¿verdad? Todo esto, ¿no? Mira cómo Saulo ahora, en el versículo Filipenses 3, 5 al 6, cómo Saulo describe a sí mismo, o se describe, ¿sí?, haciendo memoria de lo que él era antes de su conversión. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 5 al 6. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, ¿sí?, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Imagínense todas esas cosas. ¿Cómo era el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que Pablo está tratando de traer a colación con este currículum que él estaba evidenciando en esta carta a los filipenses? ¿Sí? Por ejemplo, él pudo haber dicho, resumiendo esto, o tratando de resumir, dice: yo comencé bien, por así decirlo, ¿no? Comencé bien, fue circuncidado al 8º día, no soy ilegítimo, soy legítimo hebreo de hebreos. Soy de la tribu de Benjamín, soy fariseo, yo formé parte de la cúpula religiosa del Sanedrín, de todos los fariseos del pueblo de Israel, celoso por las cosas de la ley, pero yo perseguía a la iglesia de Cristo, dice ahí, del cual ahora, cuando hablaba a los filipenses, les decía a ellos, del cual ahora yo formo parte de esa iglesia. ¿Sí? En cuanto a la ley, era quisquilloso en el cumplimiento de la ley. O sea, no, ahí dice A. ¿Por qué dices E? No, ahí dice A. Era bien quisquilloso él, no podías pasar por alto ciertas cosas. Si hubiese podido en aquel tiempo alguien ser salvo por la ley, yo seguro que Saulo era uno de ellos que había podido haber sido salvo por la ley
Y gracias a Dios que no es por la ley, sino es por la gracia que somos salvos, ¿no? Martín Lutero llegó a decir la misma cosa, ¿no? Si hubiese alguien ser salvo por las obras, yo hubiese sido tal persona, porque Martín Lutero también era bien recto en las cosas, en la ley, en las obras. Era muy recto Martín Lutero, ¿sí? Y Saulo da su testimonio 2 o 3 veces en este capítulo, bueno, en este libro de los Hechos, ¿sí? Pero ahora Lucas está relatando su conversión, porque Pablo tiene que ir delante de reyes, llevar la palabra delante de reyes, el cual el Señor le anunció el día que lo llamó. Ahora regresemos, vayamos al capítulo 26, en el capítulo 26, versículos del 9 al 11. Él da el testimonio de quién era delante del rey Agripa. Pero Saulo no está haciendo esto porque sirva a un dios pagano como les comentaba, cuando está persiguiendo a la iglesia. Él está haciendo esto por su entendimiento, porque él estaba sirviendo a Jehová, el Dios creador, el que tenía depositada su confianza. Pero él tenía su confianza depositada ciertamente en las obras que él hacía en ese momento. Por eso es que entre más agarraba, como que más puntos tenía para Dios. Entre más golpeaba, entre más asesinaba, como que tenía más méritos con Dios. Él entendía esto, para cumplir con la justicia de Jehová y ser encontrado irreprensible y por tanto obtener su salvación. Así lo entendía el apóstol Pablo. Por eso es que no tenía muchas ganas de pedir permiso, de solicitar licencia para perseguir a los cristianos, porque él entendía que de esa manera iba a ser salvo. Él entendía que iba a tener buenos puntos delante de Dios. Cuando Pablo despierta de esta atrocidad que él había hecho y que había llegado a creer, ¿sí? Él dice y escribe en el libro de los Romanos capítulo 7 versículo 11 que el pecado que estaba en él lo mató porque lo engañó. O sea, él era hijo de Dios. Él buscaba a Dios. Él, en cuanto a la ley, era irreprensible. Llevaba al pie de la letra cada punto de la ley. Cuando él entiende que todo lo que él estaba haciendo en contra de Dios y que estaba peleando con Dios, dice a los romanos que ahora que el pecado que estaba en él lo mató porque lo engañó a él. Imagínense, hermanos, lo que nosotros vemos en Pablo es la expresión extrema de lo que es la revelación de cada ser humano. No cualquier persona, a menos que el Espíritu de Dios venga y te revele tu pecado, pero a menos que no pase eso, tú vas a seguir siendo, pues soy bueno, no pasa nada, yo no peco, yo no robo, yo no asalto, yo no soy infiel, yo no maltrato, yo no les pego a los animalitos, yo no tiro basura en la calle. Y lo podemos ver como algo normal y diríamos, pues sí está muy bien, ¿no? Bueno, así estaba el apóstol Pablo. En cuanto a esos lineamientos estaba siguiendo eso bien. Pero cuando vino el Espíritu Santo, que le reveló lo que él tenía como pecado, entonces dijo, es que me engañó mi pecado, me mató mi pecado y no me dejó ver que yo estaba precisamente siendo culpable de toda la matanza, siendo culpable de todo lo que Dios había procurado para mí. El ser humano, de forma natural, hermanos, nace con una rebelión en su corazón. Y esta rebelión tiene, por así decirlo, ciertos grados, ¿no? Y lo que vamos a ver en Pablo es una expresión de dicha rebeldía, de dicha rebelión de su corazón. Por ejemplo, hay una historia, se cuenta de Stalin, el famoso dictador ruso. Justo antes de morir, cuenta a su hija que él estaba, lógicamente estábamos hablando que el Stalin, el dictador,
siempre negó a Dios todo el tiempo. Era un ateo totalmente era ateo. Cuenta su hija que un día él se levantó de la cama ya para morir, ¿no? Y miró hacia el cielo, Stanley, se levantó y como que hizo esto. Hizo así. Y después que hizo, cayó y se golpeó, ¿no? Ya. Bueno, mi pregunta es, ¿a quién le levantó el puño si no existía Dios? ¿A quién le levantó el puño? Esa rebelión extrema es una rebelión que existe en el corazón del hombre, en mi corazón, en tu corazón, hasta el punto que Dios dice a través del apóstol Pablo en Romanos 5:10, dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, que la mente del hombre que no conoce a Dios, que no ha entregado su vida a Dios, dice la Biblia, que es enemiga de Dios, es enemigo de Dios. Como hemos dicho, todas las cosas tienen dos lecturas, ¿sí? ¿Cómo luce un hombre que no cree en Dios? ¿Cómo luce aquí un hombre que no cree en Dios? Luce simplemente como un incrédulo, ¿sí? Como que alguien que no cree en Dios, así. Pero desde arriba, ¿cómo luce ese incrédulo que luce aquí en la tierra? ¿Cómo qué? Enemigo de Dios. O sea, todos los que no creen en Dios son enemigos de Dios. Aquí en la tierra lucen como incrédulos, o sea, no quieren saber nada de Dios, no pasa nada. Pero delante de Dios se ven como enemigos delante de Dios. Lo extraordinario de esa historia, que la enemistad contra Dios, cuando tú entregas tu vida al Señor, no termina tu rebelión de tu corazón, hermanos, y en el mío tampoco. En realidad va siendo como que conquistado poco a poco a la medida de la imagen de Cristo que va formándose en mi vida. Porque díganme cuántos de ustedes, de los que están, pueden decir, no, yo ya soy íntegro, no, yo ya no me enojo, no, yo ya no digo esto, no, yo ya no digo aquello. No, nadie. Vamos en un proceso, va siendo conquistado mi corazón precisamente para que yo vaya a ir siendo transformado a la imagen de Cristo, ¿no? Pero la tendencia a la rebelión continúa, hermanos. De repente tú te encuentras, de manera de aplicación a esto, de repente tú te encuentras y dices, híjole, la regué en esto. ¿Por qué? Porque la tendencia de la rebelión continúa en nuestras vidas, y la razón básicamente es que el hombre quiere ser autónomo, quiere ser independiente, no quiere pagar el precio, no quiere rendir cuentas a nadie, y aún así menos rendirle cuentas a Dios. Y yo me preguntaba esto: si Dios dijera a todo el mundo, vengan a mí y crean en mí y no me tienen que rendir cuentas de nada, de verdad que hubiera más creyentes en el mundo el día de hoy. Porque no hay que rendir cuentas de nada, nomás hay que seguirlo ya. Y cuando pueda, pues lo sigo, cuando no pueda, no lo sigo, cuando yo sienta, voy, o sea, no tengo que rendir cuentas, habría más cristianos. La mayoría de gente no quiere creer en Dios precisamente porque tiene que rendir cuentas a Dios. Bueno, aunque no crea, algún día va a rendir cuentas a Dios, aunque no crea. Los que creen y los que no creen, vamos a tener que rendir cuentas a Dios un día. Y el hombre desea construir su camino en el tiempo, y esa es la razón por la que Frank Sinatra, ¿sí?, compuso su canción famosa esa, A mi manera, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa? A mi manera. O sea, yo quiero hacer las cosas a mi manera. No quiero rendirle cuentas a nadie. No quiero estar allí diciendo, oye, mira, y que seas cuestionado. ¿A quién le gusta eso, que seas cuestionado? Nadie, ¿no? Por eso es que Dios dice que sus mandamientos no son gravosos,
Sin embargo, a nosotros nos parecen gravosos, hermanos. Y nos parecen gravosos por una razón. Porque mi corazón quiere ir en contra de la bendición del mandamiento. Y entonces resulta eso gravoso. Porque no quiero rendir cuentas. Porque no quiero rendir mi corazón. Ahora, la inclinación natural del corazón humano es la rebelión. Y la tendencia del corazón humano, hermanos, es desechar los caminos de Dios, porque de alguna manera entiende que el camino de Dios que Él ha dispuesto no puede ser mejor camino que Él ha pensado, por así decir, ¿no? Y ahí está la tendencia del hombre de dejar el camino real e irse por la vereda, irse por lo más fácil, el atajo, irse, ¿no? Entonces Dios nos dice en nuestra vida, o sea, hay una... por así decirlo, se ha endurecido en nuestro propio corazón algo precisamente que no nos deja actuar correctamente delante de Dios. Y es lo que le pasó al apóstol Pablo, perseguidor de los cristianos, a causa de un endurecimiento que había en el corazón de Pablo, pese a que dice que él llevaba la ley al pie de la letra, que era hebreos de hebreos, que era de la tribu de Benjamín y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero habían un endurecimiento y Saulo es quien de repente deja de ser perseguidor y él pasa a ser perseguido por Jesús. Perseguido por Jesús, el hombre que está matando a los discípulos de Jesús, ahora él se encuentra perseguido por Dios. Piensa por un momento en la misericordia de Dios. ¿Cómo es que Dios mira a Saulo desde los cielos? ¿Que tiene un corazón duro? ¿Tenía un corazón duro? Pues sí. ¿Que perseguía a los cristianos? ¿Que los lleva a la corte? ¿Que los lleva a las sinagogas? ¿Va a Damasco y va a las ciudades extranjeras y los acusa y da su voto en contra de ellos para que los maten? Y ahora a Saulo se le extiende la misericordia de Dios. Y hay una sola razón de lo que esto ocurre. De la misma razón que hay una rebelión en Pablo, en ti, en mí y en el resto de los seres humanos que nos desviamos del camino, y Dios viene con su misericordia. Dios viene y aplasta precisamente ese egoísmo, pero es cuando Dios así deja que se muevan las cosas. Ahora, déjame repetirte la razón del ser humano para después hablarte de la razón divina. La inclinación natural del corazón humano es la rebelión, esa es la razón. Y la inclinación natural del corazón de Dios es la misericordia de Dios. Vean cómo es. La inclinación del hombre es la rebelión y la inclinación del corazón de Dios es la misericordia. Nosotros disfrutamos hacer lo que nos place. Bueno, a Dios le disfruta perdonar al pecador. Su corazón se rebosa cuando Él logra perdonar y hacer que un hombre que iba a la destrucción como Pablo, ¿no?, o como una mujer, se devuelva y encuentre salvación en Cristo Jesús. Mientras el corazón endurecido de Pablo salió a perseguir a los cristianos, el corazón misericordioso de Dios salió a perseguir a Pablo. Por eso le puse el título de perseguidor a perseguido, ¿no? Aquí hay una doble persecución. Por un lado, Pablo persigue a los hijos de Dios, ¿no? Tú persigues a mis hijos, diría Dios, ¿no?, con tu corazón pecaminoso, y yo te persigo a ti, y yo persigo al perseguidor de mis hijos, ¿no?, con mi corazón misericordioso. ¿Quién tú crees que ganó? Dios. Vamos a Hechos capítulo 9, versículos del 3 al 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo:
¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esa es la introducción a nuestro próximo personaje, ¿sí? A lo que vamos a hablar ahorita. El más importante, y en este caso es Jesús. La rebelión de Saulo es grande, pero el amor de Jesús fue mayor que la rebelión que Saulo. Nosotros hemos hablado, nosotros hemos pecado gravemente, severamente, pero Jesús nos ha amado de una manera infinitamente más grande e incondicional más grande, hermanos. Jesús interceptó a Pablo en el camino a la rebelión cuando él no quería saber ni de Dios ni de sus hijos. Al contrario, quería matarlos, quería perseguirlos, quería destruirlos, quería acabar con estos hombres del camino. Y en el relato que hace él ante el rey Agripa, en el Hechos 26, no lo busque, él dice que era más o menos como al mediodía, ¿no? Eso nos da una idea de que el sol en ese entonces era un sol resplandeciente, ¿no? La luz que salió del camino era más fuerte que la luz del sol, imagínense, porque eso fue lo que le tiró. Era más o menos como a mediodía, y a mediodía ya está el sol puesto bien, ¿no? Imagínense, salió una luz más fuerte que el sol, ¿no? Y por eso es que lo tiró a él. Él dice que oyó, y lo que oyó en hebreo, ¿sí? Porque era un lenguaje religioso del pueblo, ¿no? Dice que la luz que lo rodeaba fue más fuerte, y eso es exactamente cómo pasó todo esto. Pero me imagino que donde tú voltearas había esa luz, y es lo que Pablo hizo, trató de ver y no pudo ver porque esa luz fue más resplandeciente que el sol, ¿no? Y como si Dios dijera, de aquí no te me escapas tú, Pablo, de aquí no te me escapas, quien sea que tú seas. Vamos al versículo 4, versículo 4 y 5. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Yo creo que Pablo no tenía idea de a quién perseguía a él, ¿no? Yo creo que no tenía idea de que perseguía a Jesucristo, él. No tenía idea que estaba persiguiendo a Jesús en realidad, ¿no? Él entendía que sí era un hombre, como les he dicho, como muchos se levantaron, muchos Cristos se levantaron allí en ese entonces, ¿sí? Y entonces él pensó que así pasaba. A estos con una buena amenaza se van a ir. Estos metiéndolos a la cárcel van a renunciar a lo que ellos creen. Pero en realidad estaba a quién persiguiendo, a Jesús mismo. Eso nos da una enseñanza de cuánta identificación tiene Jesús con su iglesia, hermanos. Cada vez que a ti te amenazan como hijo de Dios, cada vez que a ti te persiguen como hijo de Dios, en realidad estaban amenazando, en realidad están persiguiendo, en realidad están ultrajando el nombre de Jesucristo, hermanos. O sea, tú debes de sentirte que tranquilo, no pasa nada, que te digan lo que te digan, no pasa nada, ¿no? Y para eso tenemos que tener precisamente el Espíritu Santo en nuestras vidas. Acuérdense que Jesucristo no fue a la cruz por su propia voluntad, fue lleno del Espíritu Santo para poder ir a la cruz. Ahí nos hablan precisamente de la identificación de Cristo con su iglesia, que nos redimió con su sangre, ¿sí? Que perseguir a un redimido es perseguirle a Dios mismo. Así es que no debemos de temer, hermanos. Y Saulo agrega en el versículo
bueno, en el capítulo 26, 14, no lo busque, dice, habiendo caído, hablando de su narración, de su conversión, todos nosotros en tierra, dice, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esa palabra, esa frase, dar cosas contra el aguijón, es una expresión que se usaba en la antigüedad para hablar de algo como esto. Por ejemplo, hay animalitos como bueyes, caballos, burros, asnos. Eran llevados como una especie de fuete, o sea, un látigo, ¿no? Que era como un instrumento que era puntiagudo, ¿sí? Contra el cual ellos le daban, le pinchaban para hacerlo ir más rápido o para traerlos al camino, ¿no? Para que no se desviaran. Entonces, cuando esa punta, que era muy aguda, les dolía, el asno como que pateaba, ¿sí? Pateaba, por eso dice no des patadas, ¿no? Pateaba, pero muchas veces al patear, lo que hacían es que ellos mismos se dañaban con la punta otra vez. Y ahora les dolía más, y esa es una expresión para decir, en pocas palabras, mira Pablo, te es inútil luchar contra Dios. Te es inútil luchar contra Dios. Dura cosa, Saulo, es querer seguir guerreando contra mí, luchando contra mí. Por eso es que le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Y tú quién eres, Señor? Dime, yo soy al quien tú persigues. Bueno, dime qué hacer. O sea, ya después ya entendió, después de la bajada del burro, del caballo, de donde iba, ¿no? Del resplandor que le hacía ahí, ya entendió. Yo creo que aquí hay otra enseñanza práctica que debemos entender, hermanos. Es que nosotros no podemos entender que cuando nosotros hablamos de la iglesia de Cristo, como a veces hablamos de la iglesia, tengamos el cuidado necesario de cómo yo hablo, porque cuando yo hable en contra de la iglesia, estoy afrentando contra la persona de Cristo. Y es lo que le pasaba a Pablo, ¿no? O sea, él estaba guerreando contra la iglesia de Cristo, pero en realidad estaba guerreando contra Dios. Y llegó el momento donde Dios lo paró. Así es que nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando hablamos de otras iglesias, de la iglesia de Cristo en realidad, porque estamos hablando en contra. Si estamos hablando en contra de aquella iglesia, estamos hablando en contra de Cristo, porque es su iglesia de eso. Por eso es que Jesús habla a través de Pablo cuando instruye a Timoteo y le dice en contra de la división que muchas personas querían meter en la iglesia, porque es algo personal con la persona de Cristo. Yo creo que necesitamos seguir adquiriendo una mejor idea, una idea mucho más sublime de lo que la iglesia representa para Dios, hermanos. No es una iglesia, no es de que hacemos favores en la iglesia, no es de que nos hacen favor venir a la iglesia. No, hermanos, no nos hacen favor venir a la iglesia, no nos hacen favor, ¿no? No tenemos el concepto de qué es la iglesia, y la iglesia es de Cristo, hermanos. La iglesia es de Cristo. Por eso es que Pablo les habla en un momento dado a la iglesia de Corinto, ¿no? Una iglesia muy carnal, en pecado, en abusos de los dones. Cuando Pablo les habló y se refiere a los santos de Corinto, pese a que una iglesia carnalmente les habla y les dice, ustedes son santos, y les dice que les ama continuamente, en un momento dado, mientras ellos rechazaban a Pablo, rechazaban incluso su enseñanza de Pablo. Pablo sabía que esta era una iglesia de Jesucristo, que había sido comprada con la sangre de Cristo y que se merecía respeto esta iglesia, pese a que no querían mucho a Pablo, ¿no? Jesús intercepta a Pablo, regresemos aquí, en el momento que Pablo está tratando de detener el avance de la iglesia local o la iglesia que va hacia el norte. Es interesante que Dios está haciendo algo, hermanos, como vimos hace 2 semanas en Samaria, ¿sí? Y entonces ahora Dios saca a Felipe de Samaria, lo lleva al sur, ¿se acuerda?
lo lleva a predicarle a este etíope, ¿sí? En el momento que Pablo ahora está tratando de detener la iglesia, ahora hacia el norte, hacia Damasco, donde va la iglesia, trata de detenerla, pero Dios ahí lo detiene. Por eso Pablo quiso detener el avance de la iglesia cristiana, pero Jesús lo detuvo ahí, le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y de verdad, hermanos, 2000 años de historia muestran que Dios es indetenible, hermanos. Muestran que el hombre se deleita en rebelarse contra Dios, porque la rebelión natural del hombre es la inclinación carnal, ¿sí? Dios se deleita en salvar a personas, a rebeldes, porque la misericordia de Dios es su inclinación natural de Él. La misericordia de Él, nada más. Como fruto de ese encuentro, con esa luz brillante, como dice, que era más fuerte que el sol, Pablo queda ciego de este encuentro, hermanos. Queda ciego 3 días, dice allí. Y hay algo que podemos ver cuando Dios le calla a un hombre. En la historia de la Biblia, muchas veces Dios te tiene que dejar ciego, ¿no? Si Dios tiene que tumbarte al suelo para salvarte, lo va a hacer. Él te va a tumbar. Si Dios tiene que dejarte ciego temporalmente para librarte de tu propia perdición o destrucción, ¿sí? Él te va a dejar ciego. Él tiene que quebrantarte hasta el punto en el que ya no puedas seguir más, para librarte justamente del camino de destrucción hacia donde tú ibas. Pero como decía Pablo, me había matado, me había cegado y ya no veía, y me mató el pecado. Por eso es que no veía que estaba persiguiendo a Jesucristo, estaba persiguiendo a los hijos de Dios, del cual ahora yo soy parte de esta iglesia perseguida ahora. Y chequen la misericordia de Dios, tan fuerte que es, pero que es severamente amorosa la misericordia de Dios, hermanos. Porque Dios pudo haber destruido a Pablo allí, lo pudo haber destruido, pero fue tan grande la misericordia de Dios. Es una misericordia que tumba a Pablo, sí, ciertamente, lo tumba para rescatarlo de su perdición, ¿sí? Es una misericordia que es capaz de dejar ciego a aquellos que no quieren saber de Él. Es una misericordia que es capaz de dejar a los hombres débiles con la intención de hacerlos volver a Él. ¿Tú cómo te evalúas? ¿Tú llegaste en blandito, tú dijiste, sí, Señor, a la primera y recibiste a Cristo? No. O sea, fueron muchas veces, ¿no? Muchas veces de ir a la iglesia, a lo mejor. Fueron muchas veces que te estaban hablando de Cristo Jesús. Fueron muchas veces que te dijeron, oye, te invitamos a la iglesia, oye, mira, Cristo tiene un plan para ti, Dios tiene un propósito para ti. No fue tan fácil, ¿no? No fue tan fácil, ¿verdad, Panchito? No fue tan fácil tu conversión a Cristo. Pero, ¿cuál fue más grande? La misericordia de Dios. Saulo perseguía a los cristianos, Jesús perseguía a Saulo. Saulo perseguía a los cristianos para darles muerte, Jesús persigue a Saulo para darle vida. Imagínense, podemos ver el contraste que pasa todo esto, ¿no? Por eso es que la misericordia de Dios es inagotable, no se agota, no se desvanece, no se nubla. La misericordia de Dios es infinita, que cuando nosotros lo probamos y lo probamos y lo probamos a Dios, lo probamos y lo probamos a Dios, de verdad, cuando hemos hecho todo eso, es para que Él nos deje y nos deseche y nos borre del mapa, pero Él decide extender su misericordia, hermanos. Porque la paciencia y la misericordia de Dios te lleva, dice la palabra, al arrepentimiento. Romanos 2:4. ¿Escuchaste? Es la paciencia y la misericordia que Dios te lleva al arrepentimiento. Tú y yo íbamos directamente al infierno, pero también, si queremos, vamos a ir al infierno, ¿no? Si queremos, y encontrarnos con la justicia, pero Él te lleva al arrepentimiento, y su paciencia y su misericordia Él te lleva. Vamos al tercer
personaje que es Ananías. Vamos a leer capítulo 9 de Hechos, versículo 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas un llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hasta ahora nosotros hemos visto que la inclinación natural del corazón del hombre, ¿qué es, hermanos? La inclinación natural del hombre, ¿qué es? La rebelión, ¿sí? La rebeldía. La inclinación natural del corazón de Dios, ¿qué es? La misericordia, ¿sí? Es la misericordia. Ahora quiero decirte que la providencia de Dios, de una forma natural, es que Dios está obrando. Recuerda que cuando hablamos de la providencia, estamos diciendo que es la orquestación de parte de Dios en todos los eventos de la historia del hombre, ¿sí? Para que coincidan con la realización de los propósitos de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta providencia? Porque por un momento le dice Jesús, o Dios le dice a Ananías: ve y ve a este lugar, porque hay un hombre que se encuentra orando y que ha tenido la revelación que va un hombre que se llama Ananías, le impone las manos y recobre la vista. ¿Vean cómo está? Está obrando la providencia de Dios en Pablo, ahí ciego, está orando, y aquí está Ananías en Damasco también. Él está orando, él está durmiendo, dice que tiene un sueño donde Dios le habla. Allí se maneja la providencia de Dios. O sea, no es de que ya me contaron que llegó Pablo y que llegó ciego. No, él ni sabía. Creo que aquí hay un discípulo de Jesús que se llama Ananías, búsquenlo para que venga. No, tampoco no sabía. Sino Dios, en su soberana voluntad, en la providencia de Dios, le habla a uno y le habla al otro, ¿sí? Entonces va Ananías. Entonces Cristo está haciendo, vía su providencia, él intercepta a Pablo en camino a Damasco, pero en Damasco Jesús tiene un discípulo que se llama Ananías, y como empezamos a ver cómo Dios orquesta providencialmente todo, está organizando a los propósitos de él para que se cumplan en Cristo Jesús. Y no solamente está tratando con Pablo en este momento, sino también está tratando con Ananías. Y pasa de esta manera. Y es lo único que nosotros sabemos de Ananías, hermanos. Anteriormente no sabíamos nada de Ananías. Posteriormente a que él se acerca a Pablo y le impone las manos y tal vez él lo bautizó, ¿no? Ya no sabemos nada de Ananías tampoco. Ya no sabemos qué pasó con Ananías, ni cómo murió, ni cómo lo que pasó, nada. Así es que Ananías, pues ciertamente como cada uno de nosotros tiene sus reservas, ¿verdad? Y tiene dudas, obviamente, tiene razones para dudar. Y él puede haber dicho: bueno, ¿y si Saulo es un infiltrado para que me mate allí? ¿Y si es otro Judas? O sea, otro traicionero, ¿no? Él tiene dudas y él tiene temor referente a lo que ha oído de Pablo, ¿no? Y él ha oído que es un hombre duro, cruel allí en Jerusalén, que está matando a la gente, que está consintiendo, está sacando a rastras a la gente. Y muchos de los de allá de Jerusalén han venido aquí a Damasco y han dicho: es que Pablo es el peor de los fariseos, Pablo es el peor perseguidor de Jesús, de la iglesia. Entonces tenía ciertas dudas. Y veamos lo que dice en el versículo 13 y 14 del capítulo 9. Del capítulo 9 de Hechos, versículo 13 y 14. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Ya había escuchado de él,
¿no? ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes aquí para prender a todos los que invocan tu nombre. Como que Ananías en un momento dado está temeroso, pero también está como que vacilando, como que, ay, seguro fue la buena cena que me aventé anoche, ¿no? O sea, las pizzas que me aventé, y dijo, no, ¿cómo va a ser que venga esto a mi mente? No. Como que está vacilando. Vamos al versículo 15 y 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién? Pablo. Para llevar mi nombre en presencia a los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, le está diciendo, mira, Ananías, ese reporte que tú me das de quién es Pablo, ya lo sé, pero acabo de interceptarlo, ¿no? Quiero comentarte esto. Cuando él venía a Damasco, quizás a prenderte a ti, quizás a golpearte a ti, quizás ya tiene cartas en contra de ti y de muchos de los que están aquí, pero ahora es otra persona, porque él me es instrumento escogido para llevar mi evangelio a reyes, a los hijos de Israel, ¿sí? Así es que ahí vemos, hermanos, la selección soberana de sus instrumentos siempre han sido de manera natural que Dios lleva a cabo para la evangelización del mundo, hermanos. ¿De quién tú crees que Dios va a hablar a la gente alrededor de acá? ¿De quién va a ser? ¿Quién va a ser? Pues el que menos te imagines va a ser el que va a hablar. Saulo de aquí en adelante sería el instrumento para comenzar a extender lo que después, en el año 35, después de ser una secta judía, se convirtió en una religión, una religión mundial, ¿no? Este hombre va a llevar el evangelio a reyes, a otros continentes, el evangelio a los hijos de Israel, y se iban a convertir. Y Saulo no llenó un cuestionamiento para ese trabajo, hermanos. No fue a aplicar a ese trabajo. Están buscando misioneros, están buscando cristianos. No. Él no se le pidió opinión. A muchos de nosotros se nos pide opinión, ¿verdad? Oye, ¿crees que pueda servir acá? Sí, déjalo checo, sí. Oye, ¿crees que puedas venir a trabajar aquí? Sí, o que tú quieras ir a trabajo. Oiga, quiero trabajar aquí, ¿me pueden dar trabajo? Pues déjeme checarlo, tiene que llenar una solicitud, tiene que traer esto y esto. No, Pablo ni se le dijo nada. A Pablo se le agarró, él no tuvo opción, pero tan fuertes, tan fuertes fue su aprehensión de Pablo por parte de Dios, que ya no lo soltó jamás. Ni Pablo tuvo opción, ni Pablo se le ocurrió aquí decir, oye, pero déjame ir porque tengo que hablar con los sacerdotes y decirles que tuve un encuentro con el verdadero Dios, déjame platicar con ellos y después regreso para lo que tú quieres. No. O sea, ¿sí se dan cuenta que su intercepción fue totalmente paz y modificada su mente? Totalmente. Que dejó, no sabemos si dejó el caballo por allá, no sabemos si dejó deudas por allá, no sabemos si dejó planes por allá, me imagino que sí, propósitos los dejó por allá, los dejó todo, hermanos. Y se quedó 3 días allí, dice que no comió por 3 días, ni bebió, ¿no? Y dice que estuvo orando. En esa oración Dios le revela que hay un discípulo de Jesús que se llama Ananías, ¿no? Que se llama Ananías, y que él va a ir y le va a imponer manos para poder ser restaurada su vista. Imagínense, hermanos. Versículo 16, ¿qué dice? Porque yo le mostraré, le decía Ananías, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, ¿qué tengo que trabajar para ti? Le decía Pablo, por así decirlo. ¿Tengo que trabajar para ti y sufrir por ti? Sí, Saulo.
porque vas a padecer, dice, no, dice aquí, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, tú me intersectas, tú me atrapas, ahora tengo que trabajar para ti y ahora voy a sufrir por ti. Sí. ¿Cómo es posible que Dios llame a un hombre a trabajar para él y junto con él, con el llamado, le diga, mira, Pablo, bajo tu responsabilidad o tu responsabilidad va a ser proclamar el evangelio, pero también vas a tener el privilegio de sufrir por mi causa? ¿Usted iría, hermanos? ¿Usted iría? Filipenses 1:9 dice, a nosotros se nos ha concedido no solamente creer en Cristo, sino también sufrir por Cristo. Cuando tú le comunicas, le predicas el evangelio a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de la escuela, a tus maestros, a tus superiores, y tú les predicas y ellos te dicen, estás loco, ay, es puras tonterías y que quién sabe qué y todo lo que tú quieras. Dice la Biblia, Filipenses 1:29, a nosotros se nos ha concedido no solamente creer en Cristo, sino también sufrir por Él. O sea, todas esas burladas que te dan, ¿no? De que, eres un fanático, que tú nada más por iglesia, tú crees que quién sabe qué, estás, ¿qué? Sufriendo por Él. O sea, se te ha concedido, se te ha dado el privilegio de sufrir por Él. Esto siempre ha sido así, hermanos. En la vida de José, en la vida de Moisés, en la vida de Daniel, de Isaías, de Jeremías, todos ellos que han sido llamados al evangelio, hermanos, tenemos que recordar que estamos en un territorio enemigo, como lo decía al principio. Tenemos que entender que la secuencia que nosotros estamos teniendo aquí es a causa de la rebelión, la inclinación del corazón del hombre, que se va a hacer así, hermanos, pero que también nosotros tenemos una mentalidad que esta no es mi tierra, que esto no es mi lugar, que esto no es lo eterno, sino yo persigo el blanco que es Jesucristo y yo voy a eso eterno que me está esperando en Cristo Jesús, hermanos. ¿Se acuerdan del ladrón allí en la cruz del Calvario, ¿no? Allí en Cristo a un lado, y terminó el ladrón ese diciendo que tú no eres por qué merecer esta crucifixión, esta matanza, esta forma de morir. Y dice que terminó creyendo, ¿sí? Convencido porque Cristo había sufrido en la cruz del Calvario y fue salvo en aquel momento. El centurión dijo al pie de la cruz, terminó diciendo él, verdaderamente este es el Hijo de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque la inclinación del corazón de Dios, hermanos, es tener misericordia, aún en los peores momentos que han pisoteado o han comprometido el nombre de Cristo, como en este caso lo hacía Pablo, ¿no? Comprometía el nombre de Dios, pisoteaba el nombre de Dios. Aún así, la inclinación del corazón de Dios fue salvarlo por misericordia. Porque también dijo, instrumento me va a ser este. Así como Él permitió cuántas muertes, hermanos. Él permitió cuántas arrastradas de gente. Entonces lo permitió y dijo, está bien, Pablo, porque tú me vas a ser instrumento. Y no solamente te voy a conceder el privilegio de creer en mí, sino también de sufrir por causa de mí. Entonces por eso es que él, cuando le daban latigazos, hermano, a Pablo, cuando lo maltrataban, él estaba gozoso, porque dijo, híjole, creo que yo di más que de lo que me dieron a mí. Creo que yo golpeé más de lo que estoy golpeando, de lo que me están golpeando a mí, ¿no? Hermanos, nuestro Dios no solamente elige soberanamente los instrumentos, en este caso a Pablo, ¿no? O a ti, Marce, o a ti, o los que están aquí, ¿no? No solamente elige soberanamente a ustedes, sino que también elige soberanamente los sufrimientos que vamos a pasar, a través de los cuales yo debo de atravesar, hermanos. ¿Qué es lo que vamos a atravesar? No sabemos. Porque soberanamente Dios ya tiene de qué vamos a padecer tú y yo, hermanos.
¿De qué vamos a padecer? No lo sabemos. Hermanos, cuando estamos en medio de circunstancias, Dios no nos da explicaciones razonables, como diciendo, porque la explicación razonable, ¿cuál es? La explicación razonable de algún hecho que te pase, ¿no? De que te atropelló el perro, ¿no? Entonces tu explicación razonable, ¿qué es? Es que yo lo veí que venía, pero yo me quise adelantar, ¿no? Esa es una explicación razonable. Cuando Dios te mete en circunstancias difíciles que tú ves, Dios no te da explicaciones razonables, sino Dios viene soberanamente a tu vida y te hace entender que estás sufriendo por Él. Y tú dices, gloria a Dios, Señor, que me maltrataron en la escuela porque les dije que yo era cristiano y que Dios tenía algo para ustedes y tú estás loca, que quién sabe qué y toda la cosa y bla, 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 bla. Gloria a ti. La cuestión razonable te decía, a ver, ¿para qué hablaste? ¿Para qué dijiste? Esa es la cuestión razonable. La cuestión, Dios no nos va a dar explicaciones razonables, porque la razón no se lleva con la convicción, hermanos. La razón no se lleva con la convicción de que Dios tiene planes mejores, hermanos. Él te dice, confía en mí, en mis propósitos, en mi gracia, en mi providencia, en mi sabiduría, en mi poder, en mi amor, ¿no? ¿Por qué me cuestionas cuando me has dado, ¿no? ¿Por qué me cuestionas cuando yo te he dado a mi Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Por qué? Cuando tú eras mi enemigo, porque cuando no éramos hijos de Dios, ¿qué éramos? Enemigos de Dios. Cuando no querías saber nada de mí, cuando hablabas de otros que ya eran mis hijos y ahora tú quieres cuestionarme. Por eso es que Ananías, versículo 11, dice, Ananías fue instruido y le dijo al Señor, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Versículo 17. Y vamos a ver que Ananías pasó de la vacilación a la confirmación. Esto es. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre él las manos dijo, hermano. Ahora ya le llama hermano. A los 3 días de su conversión ya le llama hermano, ¿no? Ya le dijo, hermano Saulo. O sea, primero hablando mal de él, es que no, Dios, es que él de verdad que es muy malo, ¿no? Tenemos un expediente vasto aquí en contra de él, ¿no? Pero llega y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas, ¿qué, hermano? Lleno del Espíritu Santo. No solamente que recobres la vista física que has perdido, ¿sí? También que tengas vista espiritual que no tenías, porque para esto vas a ser lleno del Espíritu Santo. Versículo 18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Bueno, así lo percibió Ananías. Y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué dice? Fue ¿qué? Bautizado. O sea, vean su conversión, hermano. A los 3 días ya le está llamando hermano. Yo creo que en ese mismo día fue sanado, bueno, sus escamas cayeron y dijo, vamos a bautizarte, Pablo. O ¿cómo se llama? Saulo, ¿no? En ese momento, Saulo. Vamos a bautizarte, Saulo. Por eso es que si usted ya se quiere bautizar, pues hágalo, no espera que venga Jesucristo para que lo bautice, ¿verdad? ¿No? Versículo 19 al 20 dice, y habiendo tomado alimento, ¿quién? Saulo, recobró fuerzas. Acuérdense que por 3 días no había tomado nada. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Me imagino que algunos todavía temerosos ahí, guardando su sana distancia con Pablo, ¿verdad? Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo, este era el Hijo de Dios. Recobró la vista, fue lleno del Espíritu Santo, comió, cobró fuerzas, fue bautizado. No vean todas las cosas que está pasando aquí.
En un solo día. Saulo pasa de perseguidor a ser perseguido ahora, porque después ya lo empiezan a perseguir a él. Y ahora pasa de perseguidor a predicador ahora, porque dice que él ahora estaba hablándoles de Cristo en las sinagogas y diciendo que este era el Hijo de Dios. De ser un hombre que odiaba y perseguía a Cristo, bueno, a los hijos de Dios, ¿no? Pasa a ser un hombre odiado por otros hermanos. Pasa de ser un hombre perdido a ser un hombre salvo, Pablo. De un hombre resentido con Dios a un hombre con sentimientos por Dios. De un hombre que casaba a hombres, ¿no? Ahora es casado por Dios, ¿no? Para que haga y cumpla el propósito de Dios. Lo casó Dios como una presa. Un resplandor alrededor de él, lo tumbó, lo cegó, lo llevaron a una casa ahí de Judas, ¿no? De un tal Judas allí. No sé si ese era cristiano o no era cristiano, pero el chiste es que Dios envía a Ananías, le impone las manos y le llama hermano, por temor yo creo, le llama hermano, le pone las manos, recobra la vista, es bautizado, ahora ya predica en la sinagoga. No sé cuántos días estuvo allí en Damasco, porque dice que algunos días, ¿no? Algunos dicen que estuvo más de algunos días, ¿no? Empieza a predicar en la sinagoga allí y diciéndole: este es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, ¿no? Cristo es el Hijo de Dios. Ese es el momento, el comienzo de la vida del apóstol Pablo, hermanos. De manera o a manera de cierre, ya termino, quiero recordarte 4 o 5 cosas que dijimos para que las lleves como reflexión y puedas comenzar a aplicar, o podamos comenzar a aplicar, ¿verdad?, a nuestra vida, en nuestro corazón, y pensar de forma diferente cómo se aplica a mi vida. Primero, apúntele ahí: la rebelión es la inclinación natural del corazón del hombre. O sea, de tu corazón, de mi corazón. ¿Cuál es la inclinación natural? La rebelión, ¿sí? 2, la misericordia es la inclinación natural del corazón de Dios. La providencia es la forma natural de Dios obrando. La elección es soberana en cuanto a sus instrumentos. O sea, para llevar a cabo la evangelización, ¿verdad? La elección es soberana. O sea, nosotros pensáramos, pero si esa persona ni estudió, si esa persona de verdad que es un ratero, si esa persona es esto, bueno, es la elección soberana de sus instrumentos en cuanto a la evangelización. Y el último punto: Dios solamente no existe, o vamos a ponerlo así, la soberana voluntad de Dios en los sufrimientos. La soberana voluntad de Dios en los sufrimientos. Que tarde o temprano, hermanos, nosotros vamos a pasar por aquellos. Así es que esto es un momento de reflexión, este es un momento de aprendizaje, donde tenemos que entender esto: de perseguidor pasó a ser perseguido. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.